como varios elementos durante la entrevista van enriqueciendo esta parte de la historia. Creo que una de las ventajas con este personaje es la cercanía, por supuesto, la cercanía que tiene pues con su padre, la cercanía, la convivencia, el haber vivido esos días. Era un muchacho, pero este registro histórico que creo que nos faltan otras piezas. Para mí ha sido uno de estos logros periodísticos, estrictamente hablando, periodísticos, que me dejan muy satisfecho, entre otras cosas porque, debo decirlo, no ha dejado cómodo a nadie, ¿no? No ha dejado muy cómodo a Benito, a quien por supuesto le agradezco la paciencia que tuvo con la entrevista, con las 3 sesiones y muchas otras, y tampoco ha dejado muy cómodo a mucha gente. Es decir, creo que esa intención de hacer una entrevista periodística tratando de evitar esta como complicidad a veces con los personajes o con los actores de algunas de las partes, cuesta trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la conversación con el hijo de Luis Echeverría? Muchísimas que cosas. Hay que recordarlo, que era el secretario, pues sobre todo para los más jóvenes, secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, precisamente el momento del 68 y en esa fecha del 2 de octubre de ese año infausto. Claro. Entre las cosas que me sorprenden de Benito Echeverría es la actitud. Es decir, no veo de entrada al personaje, a los clásicos personajes herederos del poder, ¿no? Este poder que se desparrama en todo momento, desde sus argumentos. Me parece que es uno de los hijos que va a estar muy cerca, y eso lo convierte en una persona, no en el confidente, sí en alguien que va a conocer más a su papá. Después de que termina la presidencia, él viaja mucho con su padre, y esta cercanía va a generar una relación mucho más íntima. Sobre el gran asunto de las, entre comillas, motivaciones del poder para que sucediera lo que sucediera, la gran conjura comunista, que contó Benito Echeverría sobre lo que su padre creía o pensaba en aquellos momentos donde decidieron, en una acción de esta naturaleza criminal, asesinar estudiantes. Claro, él asegura que la misma información que tenía su papá la tenía el presidente de la República y 4 o 5 personas más, que en efecto hay estos elementos que llevan a una conjura, ¿no? A una presencia extraña en el 2 de octubre que jamás llegó a enterar nadie bien a bien qué es lo que ocurrió. Ahí está, de algún modo, esta historia puesta por Gustavo Díaz Ordaz de que había que salvar al país, ¿no? Y que en ese sentido su padre lo único que hizo fue parte de este sistema y obedecer órdenes. Es decir, no hay una vuelta en la historia, no hay una vuelta en lo que ocurre. Hay algunas piezas importantes, ¿no? Confirma la intención del gobierno de Estados Unidos en algún momento por que, aprovechando las circunstancias, se diera un golpe de Estado, ¿no? De una vez. Es decir, confirma varios elementos, pero en esencia mantiene esta idea de que al final la responsabilidad la asumió el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que había miedo. Eso sí, que una de las cosas que él percibe que pudieron haber estado en esta toma de decisiones de Gustavo Díaz Ordaz es el miedo. El miedo a que en algún momento los estudiantes y estas otras fuerzas extrañas, ¿no? Internacionales y extremistas pudieran alcanzar el poder, o por lo menos intentar cuestionar más duramente al poder, y que eso es parte de lo que va a llevar a tomar decisiones duras a un personaje que por sí mismo era muy duro, ¿no? Como Gustavo Díaz Ordaz. Como Gustavo Díaz Ordaz. Déjame, Jacinto, después de la pausa, regresar en esta conversación. Bueno, nos vamos, Jacinto Rodríguez Munguía. Queda ahí abierta la posibilidad de leer tu entrevista con Benito Echeverría, el penúltimo hijo del expresidente de México y exsecretario de Gobernación en el 68, hoy que estamos recordando la matanza de Tlatelolco. Para cerrar, Jacinto, yo creo que vale mucho la pena tu reflexión. 2 de octubre del 68, 2 de octubre 2013. Similitudes y diferencias. ¿Qué ves? Sí. A mí me parece que es muy importante que comencemos a tratar de entender los juegos del poder. En el 68 hubo juegos de poder
que se desarrollaron y se dieron durante toda la movilización de los estudiantes y que terminaría el 2 de octubre. ¿Cuántos juegos de poder están? Y yo creo que en estos momentos también hay una cantidad de juegos de poder que están participando, y creo que es un gran reto periodísticamente hablando, también para los analistas, comenzar a desarmar las piezas antes de que esto pueda llevar a otro lugar. Me parece que hay una intención clarísima de romper con la cohesión social que sí ocurrió en el 68, que sí ocurrió. Si la habilidad no fue tal como para romperla. Hoy yo lo veo, me parece, es una opinión muy personal, me parece que estos grupos de esta violencia ya identificada, con modelos ya casi preestablecidos, tienen una intención. La pregunta que hay que hacernos es: ¿a quién ayuda y a quién beneficia este tipo de circunstancias? El 68 nos deja esta gran lección. Hoy qué bueno que hay organizaciones de derechos humanos, hoy qué bueno que hay redes sociales donde podemos disparar y romper estas posibilidades e intenciones del poder, pero ahí están, Carmen. Sí, no es exagerar, finalmente el poder es parte de su naturaleza. ¿Cómo sostenemos y cómo mantenemos el poder? Y las movilizaciones sociales y las que están ocurriendo en el país sin duda están preocupando al poder. Veamos cómo podemos irlas interpretando, entendiendo, para tratar de evitar, o por lo menos saber hacia dónde van las cosas, ¿no? Pues ahí está, desde luego, una gran tarea de análisis y de información que se requiere para tratar de entender qué hay detrás de estas expresiones violentas, que desde luego deshacen la posibilidad de la manifestación pacífica, que era el gran reto, la gran aspiración de miles de personas que estaban ahí, precisamente para conmemorar una fecha histórica como este 2 de octubre, hace 45 años, y tristemente, bueno, pues quedó trastocada esta expresión ciudadana a partir de estos hechos de violencia que desde luego inquietan muchísimo, porque queda la pregunta: ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué es lo que sucede detrás de estas expresiones violentas que han dejado a 20 policías lesionados y un conjunto de situaciones pues desde luego muy graves que deben ser esclarecidas, y bueno, por lo pronto quedan ahí expuestas? Gracias, Jacinto, por estar aquí para conversar de este tema y para compartir parte de lo que ha sido tu conversación con Benito Echeverría, el hijo de Luis Echeverría. La primera vez que habla un familiar de esta manera, primera vez en 45 años, entonces creo que es una buena... La primera vez en 45 años que se puede conocer la versión del hijo de un protagonista. Esperemos que sea la primera de varias, ¿no? Esperemos que sí. Muchísimas, y que se pueda abrir más la puerta para conocerlo. Gracias, Jacinto, por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le espero mañana. Noticias MBS.